Shalom amigos de Palabras de Torah. Esta semana hemos estudiado Parashat Tzav. La palabra Tzav en hebreo significa ordenar. Esta porción se encuentra en el Sefer Vaikra a partir del capítulo 6, verso 1 hasta el capítulo 8, verso 36. Y esta parasha comienza diciendo: el Eterno habló a Moshe para decir, Tzav, ordená a Aarón y a sus hijos para decir: esta es la ley de la ofrenda de ascensión. Ofrenda de ascensión en hebreo se dice Korban Olá, que permanece sobre la hoguera en el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Dicen nuestros sabios que la palabra tzav, ordena, fue utilizado en el sentido de urgir, que es urgente, la realización de la tarea aquí descrita, tanto en ese preciso momento como para las generaciones futuras. Cabe preguntar, ¿por qué la Torá exigió diligencia precisamente en relación a este sacrificio, el sacrificio de Olá, de ascensión? Porque en los demás sacrificios el Cohen, el sacerdote, recibía de regalo una porción mismo de la ofrenda, es decir, que obtenía un provecho material de su labor en el santuario. Pero en este caso no recibía nada, ya que el animal era ofrendado completamente al Eterno. Por eso la Torá les advierte a los Kohanim, a los sacerdotes, que deben ser diligentes y ofrecer este sacrificio con el mismo entusiasmo con el cual ofrecerían los demás sacrificios. Pero también nos preguntamos, ¿pero cómo es posible llegar a pensar que si no se les advertía, ¿no?, a los Kohanim, podrían haber llegado a descuidar este sacrificio? ¿Acaso no sabemos que los Kohanim, los sacerdotes, eran sumamente personas sagradas y elevadas? Podemos explicarlo diciendo que el sacrificio de Olá, sacrificio de ascensión, se llevaba para expiar los malos pensamientos de la persona. Incluso si la persona no había concretado en la práctica sus malos pensamientos, debía llevar este sacrificio para purificarse y salvarse del pecado. Sabemos que Dios toma en cuenta los buenos pensamientos de la persona, pero no así los malos pensamientos. Es decir, que si una persona tuvo un pensamiento negativo, pero no lo concretizó, no es castigado por el mismo. Pero en cambio, si la persona tuvo un buen pensamiento que no pudo llegar a concretar, Dios lo considera como si lo hubiese hecho. Si los sacerdotes llegaban a pensar que los malos pensamientos no eran tenidos en cuenta y que por lo tanto no era necesario apresurarse en ofrendar dicho corbán, dicho sacrificio que se llevaba para expiar por los malos pensamientos, podían creer que los demás sacrificios eran más importantes y urgentes de realizar. Pero Hashem, el Eterno, les ordenó ser diligentes con el sacrificio de Olá, con el sacrificio de ascensión, porque este tiene la fuerza de borrar los malos pensamientos de la persona y así lograr salvarla de los pecados. Por lo tanto, este sacrificio es mucho más urgente que los demás, porque el acto todavía no ha sido consumado y puede llegar a evitarse. Hashem tiene piedad de sus hijos y les permite evitar el castigo. Por eso les ordenó a los sacerdotes ser diligentes con la ofrenda del sacrificio de Olá o de ascensión, para que ese mérito protegiera al pueblo de Israel y borrara todos sus malos pensamientos, cuidándolos del pecado. Que todos tengan buena semana. Shavuot Tov.